Bienvenidos a todos otra vez. Qué bueno que estamos juntos otro martes en la noche. Hoy estamos muy contentos porque estamos comenzando una serie nueva. Esa serie se llama 7 cartas a las iglesias y va a tratar de 7 cartas que Jesucristo mismo escribió para ti y para mí. Son 7 cartas que Él escribió específicamente para este grupo de personas que estamos conectados ahorita, que van a ver a lo mejor la grabación si no se pudieron conectar hoy en la noche, pero tenemos un mensaje especial porque es un mensaje personal a nosotros. Así que esto nos va a ayudar a encontrar las prioridades que tenemos que poner como número 1 hoy en día para que cuando terminemos nuestra carrera, de la que hablamos la vez pasada, lo hagamos lo más exitosamente posible, de acuerdo a los lineamientos que Dios tiene. Así que pues vamos a dar comienzo con la parte 1. Y vamos a ver, primero que nada, pues estas son 7 epístolas, ¿verdad? Que Jesucristo escribió. Recordemos que la Biblia es una colección de 66 libros escritos más o menos por 40 individuos durante un periodo de tiempo de aproximadamente 2000 años, ¿no? Del tiempo de Job al tiempo de Juan. Y si lo viéramos con una herramienta visual, es algo así, ¿no? O sea, está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son las dos grandes divisiones. Y cuando hablamos de las epístolas, nos estamos refiriendo casi solamente a las epístolas del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es una epístola? De pronto suena así como un poco rebuscada la palabra. Una epístola es una carta, pero es una carta masiva formal que está dirigida a un conjunto específico de personas. Claro que aunque, por ejemplo, en las epístolas de Pablo, aunque están escritas a lo mejor para una cierta iglesia, los principios que dicen ahí y el mensaje también nos aplica a nosotros. Pero bueno, esa es una epístola. Y aquí estamos hablando de esas 7 epístolas que Jesucristo escribió para las iglesias. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos los 5 libros de narrativa, que son los evangelios y el libro de Hechos, que muchas veces se considera como el quinto evangelio. Y después tenemos 13 epístolas paulinas, que son 13 cartas que el apóstol Pablo escribió a ciertas iglesias, ¿no? O a ciertos grupos. Y después tenemos 8 epístolas que se les llama las epístolas generales, ¿ok? Que son de Hebreos a Judas. Y como pueden ver, todavía nos queda un libro más, ¿no? Entonces están las epístolas paulinas, las epístolas generales, pero casi todo el mundo se queda ahí y nos olvidamos de que aquí adentro del libro de Apocalipsis están todavía 7 epístolas más que Jesucristo escribió. Nada más que como están adentro del libro de Apocalipsis, a veces la gente no lo reconoce como 7 epístolas adicionales. Y estas 7 cartas fueron escritas, como les decía, a 7 iglesias, ¿no? Entonces es la iglesia de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, bueno, ya nos ubicamos dónde están esas epístolas, están dentro del libro de Apocalipsis. Vamos a dar un pasito para atrás y revisar rápidamente qué onda con el libro de Apocalipsis para encontrar estas epístolas en un terreno un poco más común. ¿Qué significa Apocalipsis? Bueno, esto viene, o sea, el latín y el griego suenan casi igual, Apocalipsis, pero el significado original de estas palabras era revelación. Ahora, nosotros sabemos que en este libro de Apocalipsis, el apóstol Juan nos dio la revelación de qué iba a venir en el futuro, cómo iban a ser los últimos tiempos e incluso del fin del mundo. Entonces nosotros, siendo los optimistas que somos, a partir del siglo XIX, nos quedamos solamente con la parte del fin del mundo. Como que botamos la parte de revelación y nos quedamos solamente con la parte de fin del mundo. Entonces, cada vez que nosotros nos dicen que algo es apocalíptico o que vamos a hablar del apocalipsis, pensamos solamente en el fin del mundo, pero la parte importante del significado de la palabra realmente era la parte de revelación. De hecho, eso es lo que es todo el libro. En el primer verso del libro dice que esta es la revelación de Jesucristo, que Dios le dio
¿A quién se la dio? A Jesucristo, para mostrar a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos de Jesús? Levanten la mano. Somos nosotros, exacto. Entonces, Dios le dio la revelación de Jesucristo a Él mismo para que nos pudiera mostrar a nosotros las cosas que van a suceder pronto, o sea, las cosas que vienen en nuestro futuro. Dice, Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el apóstol Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Entonces, de eso se trata este libro. A veces es un libro que, bueno, cuando yo estaba creciendo, que yo crecí en la Iglesia Católica, nos daba miedo el libro de Apocalipsis, ¿no? Y como que decían, no, o sea, si no conoces bien todo el resto de la Biblia, el Apocalipsis, ni lo abras porque ese libro es muy fuerte y te va a dar miedo. Resulta que este libro es el único de toda la Biblia, de los 66, que promete una bendición especial a quien lo lee y lo obedece. Esto ya lo habíamos comentado también. Pero fíjate, el tercer verso del Apocalipsis, aquí nos estamos viendo verso por verso. Ya llevamos el 1 al 2. El tercer verso dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, da una bendición especial a aquellos que leen este libro, que escuchan las palabras de la profecía y que guardan las cosas que están escritas en ella. O sea, que obedecen lo que dice en este libro. Y es un libro además muy especial porque es un libro que se autoorganiza. Y esto no se encuentra fácilmente en los libros bíblicos. ¿A qué me refiero con que se autoorganiza? Trae literalmente como su tabla de contenidos. El Apocalipsis 1:19 dice, escribe pues, o sea, estas son las instrucciones que se le están dando al apóstol Juan, que escribió el libro de Apocalipsis. Dice, escribe pues las cosas que has visto, las cosas que son y las que han de suceder después de estas. Entonces ahí nos está dando la división del libro. Primero nos dice las cosas que has visto, luego las cosas que son, y luego las cosas que han de suceder después de estas. O sea, ¿cuáles son las cosas que van a suceder después de estas, después de las cosas que son? Entonces nos está dando aquí una cosa que Juan vio antes, después las cosas que son, el presente, la era presente, y las que han de suceder después, o sea, después de esta era, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que Juan vio en el capítulo 1, en los versos entre el 12 y el 20, que le están diciendo que escriba? Él tuvo el privilegio de presenciar una visión de Cristo y describe todo lo que él vio, ¿ok? Entonces, la segunda parte del libro es las cosas que son. Aquí ya nos estamos metiendo en cuestiones que podemos poner en orden cronológico, ¿no? Porque las cosas que son la era que está sucediendo ahorita y las cosas que han de suceder después de esta era van a ser las del futuro. Ahora, esta era no la estamos empezando, ya más bien la estamos terminando. Entonces, para nosotros, en nuestro presente, estamos hablando un poquito de pasado y un poquito de presente, ¿ok? ¿Cuáles son las cosas que son, las cosas de esta era? ¿Se acuerdan que habíamos visto nosotros en nuestro programa, cuando vimos el programa de Dios, todos los diferentes eventos, vimos que la era presente en donde estamos nosotros es la era de la iglesia y que está representada por estas 7 iglesias. Esto es de lo que vamos a hablar hoy. Todas las cosas que han de suceder después de esta, o sea, después de la era de la iglesia, entonces vienen después del capítulo 3. O sea, todo lo que se refiere a la iglesia específicamente viene en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Y a partir del capítulo 4 ya vemos que la iglesia ya no se encuentra en la tierra, se encuentra en el cielo. ¿Por qué? Porque ya sucedió el rapto de la iglesia. Entonces, si en el capítulo 2 y 3 vamos a hablar de la iglesia y de la era de la iglesia, el rapto está sucediendo entre el capítulo 3 y el capítulo 4, ¿ok? Y a partir del capítulo 4 y hasta el 22,
ya son todas las cosas que van a suceder después de la era de la iglesia. Entonces, esta era, o sea, estas 7 iglesias que representan la era, es en lo que nos vamos a enfocar ahorita, porque las cartas que escribió Jesús las escribió a cada una de estas iglesias. Bueno, entonces, como ya vimos, ¿qué onda con las cartas? O sea, las epístolas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Dónde están? Ya nos ubicamos. Ahora vamos a hablar un poquito de qué realmente es la iglesia. Si nosotros entráramos ahorita digamos, a un restaurante, ¿ok? Y le preguntáramos a la gente que está ahí sentada, ¿qué opinan acerca de la iglesia? Les aseguro que todo el mundo va a tener una opinión acerca de estos puntos. ¿Qué es la iglesia o qué debe de ser la iglesia? ¿Cómo debería de organizarse? ¿Cómo debe de gobernarse? ¿Qué derechos y qué obligaciones tienen los participantes o deberían tener? ¿Qué se espera de la iglesia? O sea, las expectativas. E incluso cuáles son sus limitaciones o cuáles deberían de ser sus limitaciones. Les aseguro que todo el mundo tendría una opinión personal acerca de estos puntos de la iglesia. Y hay tantas voces allá afuera, y a veces son voces que aunque minoritarias, hablan demasiado fuerte o a veces gritan, y es difícil a veces pues que las cosas tengan un sentido adecuado. Y la única voz que raramente nos paramos a escuchar y a discernir es la voz de Dios. Entonces aquí lo que vamos a analizar nosotros es, ¿y cuál es la opinión de Dios acerca de todos estos puntos de la iglesia? Porque esa es la única opinión que importa al final del día. Entonces vamos a ver, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué es lo que no es la iglesia? La iglesia no es un edificio, no es una organización humana, ni tampoco una institución. Esas son cosas, no son malas para nada, o sea, son buenas, pero no es el concepto de iglesia que la Biblia presenta, ¿sí? Porque, o sea, un edificio, una organización, una institución hecha por humanos son cosas, son herramientas que nos ayudan a congregarnos, a hacerlo de manera ordenada, a seguir en un cierto orden cuando se congrega la gente, pues para sacarle el mayor provecho al tiempo que vamos a estar juntos en adoración, en estudio, en devoción. Todo eso está muy bien, pero no es el concepto bíblico de la iglesia, ¿ok? Entonces aquí vamos a tratar de descubrir dónde está el malentendido y desenmarañar esa telaraña para tener claridad y poder ir adelante en nuestra vida con algo muy correcto. Bueno, ¿qué sí es la iglesia? La iglesia es una congregación de un grupo de creyentes en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Okay? Incluye a los creyentes de todo el mundo. Y además del tiempo completo de la iglesia, desde que surgió en Pentecostés, en el primer siglo, hasta el final de la era. ¿Okay? Todos los creyentes de la era conforman a la iglesia de acuerdo a la palabra de Dios, que también se le conoce como el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ver de dónde salió el malentendido. Bueno, la palabra iglesia, o que se tradujo como iglesia en el griego original, dice eclesia, y significa una agrupación de ciudadanos. Pero más o menos en el año 1604, el rey Santiago, que fue el King James, él hizo una traducción de la Biblia, ordenó una traducción muy, muy importante, que fue hecha al inglés actual de su época, ¿okay? Que era una gran diferencia. Ahorita nosotros leemos la Biblia, la King James Version, y ya no suena a inglés muy, muy, muy antiguo y a veces es difícil de leer por eso, pero en su tiempo fue extremadamente relevante y fue considerada la autoridad bíblica por muchísimos siglos. Ahora, el punto aquí es que este señor, este rey Santiago, hizo la traducción que fue fenomenal, muy buena y todo, pero tuvo algunos detalles dentro de esa traducción que no eran muy correctos. Uno de ellos fue la palabra iglesia, porque como les estaba diciendo, en la palabra original significaba una agrupación de ciudadanos, o sea, una congregación, ¿ok?
El problema para el rey es que una congregación no tiene jerarquía. O sea, no hay una cabeza, no hay un jefe. Y el rey quería ser la cabeza de la iglesia y quería gobernar a la gente a través de ella. Entonces, para él poder ser la cabeza de esta agrupación, tenía que haber una jerarquía y entonces fue como entró la palabra iglesia, o la traducción iglesia. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca de quién es realmente la verdadera cabeza de la iglesia? O sea, del cuerpo de Cristo. Es Cristo. Y si lo dice la Biblia, sí lo dice. Colosenses 1:18 dice, Él, refiriéndose a Jesucristo, es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Este concepto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo también es 100% bíblico. Aquí están los versículos que hablan, y estos son solamente algunos, hay muchísimos versículos que lo mencionan así. Primera de Corintios 12:27 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y así debemos de funcionar. O sea, a lo mejor uno es ojo, otro es mano, otro es uña, otro es pie, pero todos los miembros son importantes, todos tienen habilidades y fortalezas diferentes y todos nos necesitamos unos a otros para que funcione el cuerpo de Cristo adecuadamente. Además, ¿saben qué? Lo padre de esto es que el concepto es que todos estamos conectados unos a otros porque así como, haz de cuenta, todos los órganos de tu cuerpo están de alguna manera conectados con tu cerebro, o sea, con la cabeza, y el cerebro es así como el centro de comando que controla todo lo demás, igual pasa con el cuerpo de Cristo. Cuando cada uno de nosotros, como miembros individuales del cuerpo, estamos conectados a la cabeza, o sea, a Él, entonces eso nos hace estar conectados unos con otros. Ahora vamos a ver la diferencia entre la iglesia como el cuerpo de Cristo o un edificio. Hay una gran diferencia entre ir a la iglesia y ser la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la iglesia, cuando ese es el concepto que yo tengo de iglesia, si yo nada más voy a la iglesia, pues lo hago como, no sé, tal vez una vez a la semana. Y el problema de eso es que mientras más énfasis le damos al edificio, mayor es la probabilidad de que nos desconectemos de Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a la iglesia a conectarte con Dios. Pero entonces cuando sales de la iglesia, te desconectas de Dios. Y estás conectado solamente cuando estás ahí. Eso es ir a la iglesia, ¿no? Pero si tú sabes que tú eres la iglesia, porque eres parte del cuerpo de Cristo, entonces tú sabes que eres eso todo el tiempo. Estás en tu mente, hay una conciencia continua de tu relación con Dios. Y entonces se hace posible vivir de la manera que 1 Corintios 10:31 nos dice. Entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. O sea, cuando estás consciente de esa relación que tienes con Dios todo el tiempo, entonces podemos vivir de esta manera. Entonces, entender que somos la iglesia independientemente de en qué lugar y con qué grupo particular de personas nos guste congregarnos, pero que somos la iglesia, nos vamos a ver unos a otros diferente porque sabemos que todos somos hermanos en Cristo, aunque uno esté en China, otro esté en Bolivia y otro esté en México, todos somos hermanos, somos parte de un mismo cuerpo y podemos vivir realmente con Dios como nuestra primera prioridad absolutamente en todo lo que hacemos, no nada más el domingo un ratito. Bueno, entonces ya teniendo todos esos conceptos sólidos, ahora sí vamos a ver a quiénes fueron dirigidas específicamente esas cartas. Entonces ya mencionamos que el grupo de iglesias son Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Ahora, preguntémonos, ¿por qué 7? ¿Por qué 7 y no 10, que es un número muy redondito y muy bonito? ¿Por qué no 12, como los 12 apóstoles o las 12 tribus de Israel? O sea, ¿por qué 7? ¿Se acuerdan que 7 es el número que representa un concepto de ser completo
Es el número perfecto del reino de Dios, no del reino del cielo, del reino de Dios. Y aquí nos están dando 7 iglesias. La siguiente pregunta sería, ¿por qué esas 7? ¿Por qué estas y no otras? ¿Por qué Jesucristo escogió específicamente estas 7? No eran las más importantes. La mayoría de ellas no se menciona en ningún otro lugar de la Biblia. Hay algunas que sí, pero muchas de ellas nada, ¿no? ¿Por qué no la iglesia de Jerusalén, por ejemplo? Ahí fue donde Cristo fue crucificado, donde resucitó, donde hizo su ascensión, donde inició la iglesia en Pentecostés. ¿Por qué no la de Antioquía? Esta iglesia es que fue la cuna de las misiones apostólicas y donde los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. Ahí fue donde empezó esta etiqueta de cristianos, en Antioquía. ¿Por qué no Galacia, por ejemplo? Si Pablo escribió Gálatas, ¿no? Que fue la carta a esta iglesia. Hay muchas otras iglesias que se mencionan en la Biblia y sin embargo no son parte de estas 7. Bueno, pues la respuesta es que porque estas 7 particulares nos proporcionan juntas y específicamente en el orden en el que las presenta Jesús, nos presentan al menos 4 niveles de significados o de aplicación que son extremadamente importantes y es donde vamos a sacar nosotros nuestro aprendizaje más profundo. Estos 4 niveles de aplicación son el nivel histórico, el nivel profético, el admonitorio y el personal. Entonces, vamos a ver cada uno de estos rápidamente. El nivel histórico es el nivel obvio. O sea, estas iglesias realmente existieron, ¿ok? Y estaban, o sea, aquí pueden ver los nombres, ¿no? Aquí está Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Efeso, Esmirna, Pérgamo, ¿ok? Y están ubicadas en lo que antiguamente se le llamaba Asia Menor, que hoy en día sería el lado oeste de Turquía. Todas están ahí, ¿ok? Todas fueron iglesias locales e iglesias reales. Y sus problemas eran tan reales como los problemas que nosotros tenemos hoy en día. Bueno, si quieren ir a visitarlo, Maranatha Tours los puede llevar. Entonces, ¿cómo empezó la iglesia? Sabemos que empezó en Pentecostés, ¿verdad? Después de la ascensión de Jesús, cuando el Espíritu Santo descendió sobre este grupo de discípulos, de seguidores de Cristo, y entonces ahí nace el primer grupo, digamos, que está representado por la iglesia de Efeso, que es la iglesia apostólica, ¿ok? ¿Y cuándo se va a terminar? Bueno, parte de esto se va a terminar con el rapto de la iglesia, cuando el Espíritu Santo, ¿se acuerdan que el Espíritu Santo, cuando nosotros nos ponemos nuestra fe en Cristo, cuando somos salvos, cuando nos volvemos salvos, de la forma en que lo platicamos en nuestra primera reunión, el Espíritu Santo viene y vive dentro de nosotros. Entonces, cuando suceda el rapto o el arrebatamiento de la iglesia y todos estos creyentes sean trasladados al cielo, ¿qué va a pasar? Que está sacando Dios al Espíritu Santo, que se le llama también the restrainer, el que está deteniendo que el mal pueda propagarse como lo quiere hacer, lo está sacando también de la tierra. Entonces, bueno, este es el inicio de la iglesia y este va a ser parte del final. Bueno, más bien, ahí es donde se completa el cuerpo de Cristo y es trasladado al cielo. ¿Ok? Sí. Bueno, aquí el nivel profético de significado o de aplicación, eso es lo que vamos a ver. Que juntas estas 7 iglesias y exactamente en este orden en que son presentadas, conforman un perfil de la historia completita de la iglesia, ¿ok? Cada una de estas, si estuviera en cualquier otro orden, esto no funcionaría. Pero ya sabes, como Dios hace todo perfecto y todo lo hace con un motivo, por una buena razón y con un plan estratégico de un nivel muchísimo más alto del que nosotros nos vamos a poder dar cuenta en esta vida. Entonces, vamos a ver, y todo esto ahorita, esto es como un resumen solamente, pero vamos a ver el detalle mucho más a fondo en nuestras siguientes sesiones conforme vayamos revisando cada una de las cartas.
Pero la iglesia de Efeso fue la iglesia apostólica, ¿ok? Que comenzó con Pentecostés, más o menos en el año 32 después de Cristo, y se terminó más o menos en el año 100, ¿ok? O sea, cuando los apóstoles fueron pues muriendo. Después de eso, hubo una época en la que tanto los romanos como los judíos estaban persiguiendo a los cristianos, como ustedes saben, de manera, pues yo creo que la palabra es brutal, no veo otra manera de decirlo. Entonces, Esmirna está representando a la época de la iglesia perseguida, que terminó más o menos en el año 313 después de Cristo. ¿Qué pasó en este año? Pues pasó que Constantino declaró que el cristianismo ya iba a ser legal, y después 2 emperadores, después de Constantino, este señor dijo que la religión cristiana iba a ser ahora la religión obligatoria del Estado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con eso? Sucedió que la iglesia se casó con el mundo, que es un matrimonio perverso. O sea, esto nunca debió de haber sucedido, porque se acuerdan que nosotros como iglesia estamos llamados a vivir separados del mundo, porque el mundo está dominado por Satanás. Y nosotros estamos llamados a vivir de la manera en que Dios quiere que vivamos, en obediencia a su palabra, en obediencia a Él. Entonces, cuando la iglesia se mezcla con el mundo, lo que sucede en esta época es que se mezcla el cristianismo con el paganismo. Y vamos a ver cómo sucedió eso exactamente cuando lleguemos a la carta de la iglesia de Pérgamo, pero por lo pronto sabemos que eso fue lo que sucedió aquí. Después de esto surge la iglesia medieval, la iglesia medieval, ¿ok? Que está representada por Tiatira, y después viene Sardis, que es la iglesia denominacional que surgió después de todo el movimiento de la Reforma, donde el protestantismo pues dio pie a que salieran muchas denominaciones individuales. Después tenemos a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia misionera, ¿ok? Empezó más o menos en el año 1730 y va a durar hasta el rapto de la iglesia. Y después viene la Odisea, que es la iglesia apóstata. Es la iglesia moderna, y podríamos decir que esta es la iglesia del marketing, ¿ok? Donde la gente va a la iglesia no realmente a conectarse con Dios, a aprender más y a corregir corregir sus caminos para realmente vivir como Dios nos dice que tenemos que vivir, sino más bien van a la iglesia para que les hagan cariñitos espirituales y los hagan sentir bien con ellos mismos. Entonces, vamos a ver aquí una división, ¿ok? Las primeras 3 iglesias, Efeso, Esmirna y Pérgamo, históricamente, o sea, aquí se dieron cuenta, ¿no? Que nos fuimos desde la iglesia de los apóstoles, ¿ok? Cuando Jesús apenas los había dejado, hasta nuestros días, ¿sí? O sea, históricamente ya recorrimos 2000 años aquí. Ahora, la iglesia apostólica, la iglesia perseguida y la iglesia que se casó con el mundo. Estas 3 históricamente tuvieron un comienzo y también ya tuvieron como el fin de esa etapa históricamente. O sea, en el tiempo estas como que ya concluyeron, ¿ok? Pero acuérdense que estamos hablando que tenemos 4 niveles de aplicación. Este solamente es uno de los 4, ¿ok? Entonces, para ver el perfil profético que tiene que ver con la historia completa de la iglesia, para esos fines únicamente, estas 3 iglesias tuvieron un inicio y ya tuvieron un fin. O sea, podríamos ponerlas históricamente en el pasado. Pero la iglesia de Tiatira, la de Sardis, Filadelfia y la Odisea, aunque cada una de estas comenzó en un momento diferente de la historia, todas estas 4 siguen vivas y presentes el día de hoy. Cuando veamos nosotros los perfiles de estas iglesias a través del estudio de sus cartas, nos vamos a dar cuenta que a donde voltees, las vas a empezar a identificar, ¿ok? O sea, estas iglesias todavía están en función hoy en día y van a llegar hasta el final de la era. Entonces, estas todavía existen en el presente y van a continuar hasta el final de la era. Y por supuesto que todo esto se va a llevar a cabo exactamente como Jesús lo dijo,
Porque en Mateo 5:18 Él nos dice que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, o sea, de su palabra, hasta que todo se haya cumplido. Y ya vimos nosotros cuando estudiamos el orden de eventos de los últimos tiempos, cuándo se va a acabar el mundo, o sea, cuándo van a pasar el cielo y la tierra. Hasta después de que termine el milenio, todavía va a pasar un pedacito de tiempo más, y justo antes de que empiece la eternidad, es cuando va a haber un cielo y una tierra nueva. Entonces todavía falta muchísimo para eso. Y Jesús dijo, todo se va a cumplir, todo lo que viene en su palabra se va a cumplir exactamente como Él lo dijo. Bueno, pasamos al siguiente nivel de aplicación y este es el nivel admonitorio. Hay una frase que está presente en todas las 7 cartas, en cada una de ellas, y dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Entonces aquí notemos que no dice a cada iglesia, no dice a estas 7 iglesias, dice a las iglesias. ¿Ok? Y con este plural está incluyendo a todas las iglesias de todo el mundo a través de toda la historia completa, ¿okay? Desde el primer siglo hasta el final de la era. Entonces, lo que le aplica a una de las 7 iglesias a las que se les escribió la carta o se les dirigió la carta, le va a aplicar a todas las iglesias. Vamos a ver que cada una de estas 7 tiene ciertos temas específicos, ¿ok? Pero como esto le aplica a todas las iglesias del mundo de todos los tiempos, vamos a ver que si tú dices, bueno, a mí me gusta ir a, no sé, a la iglesia ABC de San Antonio, a lo mejor ahora que hagas este estudio de las 7 cartas, de pronto vas a ver a la iglesia ABC y vas a decir, híjole, esta tiene como 2 cucharadas de Esmirna, una de la Odisea, 3 de Filadelfia. ¿Sí me explico? O sea, todas las iglesias vas a ver que tienen componentes de estas 7. Pero bueno, el punto aquí es que el mensaje que viene escrito le aplica absolutamente a todas las iglesias. Y de hecho, en el primer siglo, cuando estas cartas fueron difundidas, se les ordenó que tenían que intercambiar las cartas entre todas las iglesias. Entonces, o sea, no es un concepto nuevo, eso se implementó desde que inició esto. Bueno, entonces, vimos que esta frase dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que levante la mano, por favor, el que tenga 1 o 2 oídos aquí. ¿No? ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si Dios nos equipó con 2 oídos, a todos nos aplican estas cartas. ¿Ok? Ese es el nivel de aplicación personal. Estas cartas son como una evaluación de desempeño. Tú sabes que cuando, o sea, en el mundo corporativo, no sé, tal vez, ya se fue al mundo corporativo un tiempo, pero, bueno, porque ahora llevo mi negocio, pero en el mundo corporativo se hacen las evaluaciones de desempeño que al menos una vez al año. Entonces, en esa ocasión te tienes que sentar con tu jefe y a través de la herramienta que estén usando vas a ver qué es lo que se esperaba de ti, qué es lo que has hecho, cómo lo has hecho, qué te falta, qué te sobra, qué le pones, qué le quitas. Y van a hacer un plan, además, para el desarrollo profesional de cada persona. Entonces, estas cartas que vamos a estudiar es más o menos eso, nada más que en vez de estar evaluando nuestro desempeño de un trabajo, aquí vamos a evaluar nuestro desempeño de la vida y de acuerdo a la perspectiva, no de un jefe, a la perspectiva de Dios. O sea, el jefe. Bueno, además vamos a ver que estas 7 iglesias tienen todas la misma estructura. Tienen 7 partes cada una, ¿ok? Vamos a ver que tienen como primera parte, o sea, el primer elemento que viene en todas las cartas es el nombre, o sea, el nombre de la iglesia a la que va dirigida la carta. Y vamos a estudiar cómo en cada una de ellas el significado del nombre de la iglesia tiene que ver con el tema de su carta específico. Eso es algo muy interesante y por eso Jesús escogió específicamente estas 7 iglesias, porque todo encaja así perfectamente en todos los niveles de aplicación y en todos los elementos de las cartas.
El segundo elemento es el título que Jesucristo se da a sí mismo. ¿Ok? Cuando escribe la carta, él dice a la iglesia de fulanita, y entonces dice, escribe el que, bla, 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 bla. Y entonces él se da un título. Y en cada una de estas cartas, el título que él se da de sí mismo es diferente. Y vamos a ver que ese título va de la mano con la necesidad específica de cada una de estas iglesias. Ahora, recordemos que esto nos aplica personalmente. ¿Okay? Entonces, todo esto igual, o sea, puedes decir, bueno, para las iglesias, pero lo puedes estar leyendo en tu mente como para mí, ¿ok? Eso es lo importante, lo que hay que sacar de este estudio. El tercer elemento son las buenas noticias. Jesús da felicitaciones a estas iglesias en la carta, les deja saber que Él está al tanto de absolutamente todo lo que han estado haciendo y además lo que les ha costado. Entonces, está al tanto de sus condiciones, de los esfuerzos, del precio que han tenido que pagar por mantener la fidelidad a Él. Y les reconoce todo lo que han estado haciendo bien. Es decir, esto lo has estado haciendo bien, esto lo has estado haciendo bien, esto está muy bien. Ahora vamos a ver una cosa que es, sí, la verdad, sorprendente. Hay 2 de estas 7 iglesias de las que Dios no tiene nada bueno que decir. O sea, en 2 de estas cartas las felicitaciones están ausentes, no se encuentran. Entonces, imagínate qué situación tan más fuerte que una iglesia que se dice cristiana, porque no estamos hablando de los hindús y de los, no sé, Hare Krishnas o de los budistas o de cualquier otra religión, no. Estamos hablando de toda la gente que está en una iglesia que se considera cristiana, ¿ok? Entonces imagínate que te consideres cristiano y que Jesús no tenga nada bueno que decir de tu desempeño, sin ni una cosa. Está tremendo eso. Y pensar que hay muchas iglesias que están en esas condiciones y específicamente en nuestro tiempo. Esto es algo serio de ponderar. ¿Ok? Bueno, el siguiente elemento son las reprobaciones. O sea, Jesús primero nos dice lo que está funcionando bien, pero después dice lo que no está funcionando para nada. ¿Ok? Las reprobaciones. Entonces, señala las cosas que han estado haciendo mal, que muchas de estas cosas son cosas que no son ni siquiera un poquito aceptables para Dios, y Él lo dice claramente. Y lo que hay que observar acerca de esto es que Jesús está demostrando una gran misericordia porque nos está dando retroalimentación para que nosotros tengamos la oportunidad de corregir antes de recibir la calificación final. ¿Ok? Antes de que se decida nuestro futuro de largo plazo, que ya vimos que va a ser para todo el milenio, para toda la eternidad, antes de que estemos ya, hayamos recibido nuestra evaluación final, digamos, aquí nos está dando la oportunidad de darnos cuenta que estamos haciendo mal para corregir. Y bueno, o sea, Él nos está dando absolutamente todas las pautas. Y bueno, también, sorprendentemente, hay 2 de las 7 iglesias de las que Dios no tiene nada malo que decir. No tienen reprobaciones. Entonces, nosotros vamos a ver cuáles son esas 2 iglesias y cómo podemos mejor seguir el ejemplo que nos están poniendo. ¿Okay? Imagínate qué padre que el día que pasemos a la siguiente etapa, que pasemos por lo que conocemos nosotros como la muerte física y que estés delante de Dios, el día que nos toque nuestro juicio, imagínate qué padre que Dios diga, ¿sabes qué? Contigo no tengo problema. Todo estuvo bien. ¡Wow! Ok, el siguiente elemento de la carta es la exhortación. Esto es muy interesante porque Jesús muestra un liderazgo fantástico. Por supuesto, como un excelente, el mejor de los líderes. Él nos da consejos, nos guía, nos da a conocer exactamente cuáles son las soluciones a los problemas
que tenemos, o sea, que están representados por estas iglesias, ¿no? Precisamente para darnos oportunidad de corregir. Pero fíjate, o sea, ni siquiera te dice, ya ves cómo hay algunas partes de la Biblia que ya quedamos, aclaro el punto de todas formas, todo lo que está contenido en la palabra de Dios es bueno para nuestro conocimiento, para nuestra corrección y para nuestra instrucción, ¿verdad? Pero cuando Jesús te dice, mira, tienes este problema, pero esta es la solución, wow. O sea, no nos está diciendo arrepiéntete y componte. No, te dice, este es el problema y así lo solucionas. Oye, ¿qué más queremos, no? Y todavía, como si eso fuera poco, en su bondad infinita nos da promesas. O sea, nosotros debemos estar haciendo todo esto por el simple hecho de que lo amamos. Y lo amamos porque Él nos amó primero, ¿no? O sea, es lo mínimo que podemos hacer ya como gratitud del sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros, por cada uno de nosotros personalmente. Pero bueno, como si fuera poco, como el Padre maravilloso en el cielo que tenemos, nos da promesas si corremos esta carrera exitosamente y salimos como vencedores, ¿ok? Entonces nos está dando como la luz al final del túnel. Nos deja saber que correr esta carrera va a valer la pena. Por más sufrimientos que tengamos en el camino, por más que a veces es doloroso, por más que a veces tenemos que experimentar pérdidas significativas, a veces los esfuerzos parece como que fuéramos invisibles y nadie se da cuenta. Él está viendo todo, absolutamente todo. Y nos da la seguridad de que cada uno de esos esfuerzos va a ser reconocido y además recompensado, ¿ok? Que la fidelidad que nosotros mostremos de carácter durante esta vida no va a pasar desapercibida cuando realmente importe. Y bueno, el último elemento en estas cartas es esta frase que dice, el que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nada más que aquí vemos un cambio, una variación en la estructura, donde las primeras tres cartas, la de Efesios, Esmirna y Pérgamo, tienen esta frase justo antes de la promesa a los vencedores, ¿ok? Y como ya explicamos en el perfil profético, estas tres, o sea, las iglesias que representan dentro de la línea de tiempo, de la historia de la iglesia, estas tres comenzaron y terminaron ya, ¿no? Y las siguientes cuatro, en vez de tener esta frase antes de la promesa al vencedor, tiene la frase un poco después, enseguida de la promesa a los vencedores. Y aparece como cierre a la carta, ¿ok? Entonces, esa es una diferencia significativa en la estructura y es la única. Esto pues nos confirma, ¿verdad?, que hay una situación diferente entre las primeras tres y las últimas cuatro. Adicionalmente a esto, las últimas cuatro cartas tienen alusiones específicas al regreso de Jesús, lo que llamamos como la segunda venida de Jesús. Y bueno, sabemos entonces que estas cuatro sí van a llegar hasta el final de la era. Incluso a una de estas cuatro iglesias, Jesús le promete que, que a las personas que estén dentro de este grupo y no se arrepientan, los va a mandar a la gran tribulación. Y también promete a una de estas cuatro iglesias que ellos no van a estar presentes en el mundo en el tiempo de la gran tribulación. Entonces vamos a ver en nuestro estudio por qué es lo que dice a cada una de estas iglesias, y vamos a utilizar esto como nuestra guía para hacer nuestra propia evaluación de desempeño y poder corregir ahorita que estamos a tiempo, ahorita que todavía podemos. Así que bueno, nuestra siguiente reunión va a ser el próximo martes 23 de junio, también a las 8 de la noche. Vamos a enviar el código de Zoom igual por WhatsApp.
Pero también lo vamos a poner en el grupo de Facebook. Entonces, si quieren buscar el grupo que se llama Pláticas con Adriana, para que podamos mandar por ahí también la invitación y que podamos compartir más información acerca de esto. ¿Ok? Entonces, el siguiente martes vamos a ver la carta a la iglesia de Efeso y ahí sí vamos a dedicar todo nuestro tiempo específicamente en esa carta y así nos vamos a ir cada sesión con cada una de las cartas. Así que bueno, vamos a despedirnos ahorita para la grabación, pero nos quedamos para comentar estos puntos, para hacer preguntas. Si quieren abrir los micrófonos, adelante.